Hoy es la primera predicación y el tema de esta predicación, la historia más grande jamás contada. Es así como si pudiéramos darle una sinopsis al Evangelio de Lucas. Ese sería el título, la historia más grande jamás contada. Es la primera predicación que tendremos del Evangelio de Lucas. Es un día muy especial y nos llevará a nosotros como iglesia para recorrer este maravilloso Evangelio, donde Lucas, el tema central de este Evangelio es Jesucristo. Lucas es uno de los 4 evangelios que encontramos en la Biblia, junto con Mateo, con Marcos y Juan, los cuales tienen como propósito narrar la vida de Jesús en esta tierra. Son evangelios que tienen un propósito importante en la vida del creyente, y todos ellos, los evangelios, cuentan acerca de Jesús. Pero si pudiéramos darle un tema al Evangelio de Lucas, pudiéramos llamarle un evangelio que persuade. Un evangelio que persuade. Porque lo que Lucas quiere comunicar con este evangelio es acerca de esa historia importante, la cual tiene momentos impactantes, convincentes, conmovedores, donde encontramos cómo Dios envía a su Hijo a esta tierra para darnos esperanza y salvación a los pecadores, y cómo puede darnos bendición a aquellos que no habíamos creído en Él. Entonces, ese es el Evangelio de Lucas. Leía un poco acerca de este Evangelio, y muchas historias han contado a lo largo de la existencia del ser humano, muchas historias, grandes pensadores, filósofos, pero si hay una historia que ha logrado impactar la vida del hombre, es la de Jesucristo, y Dios quiere que tengamos en nuestras mentes este Evangelio de Lucas. El versículo 1, el versículo 4 que hemos leído, vamos a tener un poco de introducción a la predicación de esta tarde. Dice Lucas 1:4, para que conozcáis bien la verdad. Lo que el texto 4 dice Lucas es de que lo que vamos a analizar no es una fantasía, no son reflexiones espirituales de Lucas, no es una leyenda. Lo que vamos a ver en el Evangelio de Lucas es el tema de la salvación en Cristo Jesús. Por eso Lucas dice, para que conozcáis bien la verdad. Lucas, si lo vemos en la Biblia, Lucas no fue un apóstol. Lucas es un hombre griego, fue un gentil, médico de profesión, y según el contexto cultural de la antigua Grecia, el primer versículo es versado con una alta calidad de gente preparada. Es decir, el versículo 1 ocupa un lugar literario muy importante. A partir del versículo 2 hasta el 4 encontramos a un Lucas hablándonos en temas comunes de la cultura griega. Dice el versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Cuando Lucas dice este versículo 1, dice que muchos han intentado hablar de la historia de Jesús, entre ellos el Evangelio de Marcos, Mateo y Juan, y otras historias. Y dice, entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Quiénes fueron ellos? Los discípulos, los apóstoles. Ellos caminaron con Jesús, y lo que dice el versículo 2 es de que Lucas no fue del grupo selecto de los apóstoles. Sin embargo, Dios permite de que él escriba uno de los evangelios más completos, que tienen como propósito hablarnos de la historia de Jesús. Lucas escribe este evangelio como libro de los Hechos. Él es el escritor de estos 2 libros. Y encontramos entonces de que Dios le permite a Lucas el poder escribir este evangelio para hablarnos de Jesucristo. El versículo 1, una vez más, encontramos donde Lucas nos habla de lo que vendrá y de lo que hablará a lo largo de estos 24 capítulos.
Del versículo 2 al versículo 4 encontramos un prólogo, porque así inicia el Evangelio de Lucas, como un prólogo. Dice el versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, que fueron los apóstoles, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, encontramos de que Lucas fue alguien que investigó, se dio la tarea de poder buscar todo lo que era necesario para hablar del Evangelio, de la vida de Jesús, con diligencia todas las cosas que desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Teófilo también lo encontramos en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 1, versículo 1, vamos a ir ahí. Encontramos de que Lucas escribe estos dos libros a esta misma persona. La palabra Teófilo significa amante de Dios. Teófilo significa amante de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Encontramos que tanto en Lucas, en el Evangelio, como en Hechos, le manda o le hace referencia a esta carta a Teófilo, a amante de Dios. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Encontramos entonces de que esta persona que encontramos aquí le dirige esta carta con el propósito de conocer todas las cosas en relación a la vida de Jesucristo. Encontramos entonces de que a Lucas le preocupaba la precisión acerca de la verdad. En la Biblia, si yo le preguntara a usted como iglesia, ¿qué sabe usted de Lucas? ¿Cómo usted definiría a Lucas? Según la Biblia, Lucas fue un médico de profesión. Era una persona que estuvo muy ocupada en atender las necesidades físicas de las personas. Pero además de que Lucas fue un médico de profesión, también fue un hombre que le sirvió a Dios en muchas áreas. Encontramos entonces de que Lucas se coloca para poder hablar de la vida de Jesús. Ya vimos que le envía una carta en Hechos a Teófilo también. Y muchos dicen de que Lucas venía de Antioquía, donde se levantó la primera iglesia gentil. Según de ahí era Lucas, de ese lugar. En Lucas, en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículo 14, encontramos que Lucas también aparece acompañando a Pablo. En Filemón 1, 23 y 24 encontramos que también estuvo con Pablo cuando estuvo en la prisión. En Hechos 27, 2, cuando Pablo iba hacia Roma preso, Lucas también acompañó a Pablo en ese recorrido. Encontramos entonces de que Lucas fue un hombre que siempre estuvo involucrado con las cosas relacionadas con el Evangelio de Cristo. Dice el versículo 3 de Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con toda diligencia todas las cosas desde su origen. Lo que vemos en el Evangelio de Lucas al principio es de que está preocupado de que todas las cosas sean bien investigadas. Dios quiere que caminemos en la verdad y este Evangelio tiene ese propósito. Dice Lucas que buscó con diligencia todas las cosas desde su origen y las escribió, dice, por orden, oh excelentísimo Teófilo. Encontramos entonces de que Lucas se dio a la tarea de investigar y de buscar todas las cosas que habían en el Evangelio acerca de la vida de Jesús. Hay una palabra en el versículo 1 que vamos a estar ahí regresando una vez más. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Lo que Lucas habla, hay un verbo ahí importante, la palabra o el verbo es tratar, tratado. Ese verbo nos habla que hubo un cumplimiento. Después de haberlo iniciado, Lucas se dio cuenta de que pudo investigar todo lo necesario para poder hablar acerca del Evangelio de Jesús. Y dice el versículo 1, para poner en orden la historia, las cosas que entre nosotros han sido, que dice, ciertísimas, es decir, todo lo que se escribió a lo largo del Evangelio o de la vida de Jesús tuvo como propósito de que la verdad fuera un ingrediente importante
en ese investigar de Lucas. A partir de ese momento, del versículo 4, encontramos de que Lucas comienza con la vida de Juan el Bautista. Dice el versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Encontramos que después del prólogo que hace Lucas, comienza a hablar acerca de los hechos importantes. Y Lucas comienza hablándonos acerca de los padres de Juan el Bautista. Así comienza el Evangelio de Lucas. Dice el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban, dice el texto, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas que dice del Señor. Es decir, encontramos entonces en los padres de Juan el Bautista que eran un matrimonio consagrado y dedicado a las cosas de Dios. Lucas se dio la tarea y comienza a mencionar acerca de los padres de Juan el Bautista y qué tan importante es la figura de los padres en el hogar, porque detrás del temor de los padres vendrán los hijos. Por eso es muy importante que podamos nosotros entender que Dios nos dio una gran bendición a aquellos que tenemos hijos para encaminarnos en las cosas de Dios. Encontramos a los padres de Juan, los cuales dice que caminaron irreprensibles. Y la palabra irreprensible habla de un carácter. Esa es la que significa la palabra irreprensible. Significa que tiene que ver con una persona que no sea llamada a cuentas por las otras personas. Entonces, tanto Zacarías como su esposa Elizabeth eran personas irreprensibles. Su carácter determinó el mensaje que vendría a la vida de su hijo Juan. Y dice el versículo 7, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad, ¿qué dice, hermanos? Avanzada. Encontramos entonces un momento en el ministerio de este matrimonio que tenían una dificultad. No había en ellos la posibilidad de tener hijos. Sin embargo, Dios tenía planes en ellos, como Dios tiene planes en cada uno de nosotros. Y Lucas comienza a hablarnos acerca del momento como la vida comienza a tener sentido en Zacarías y en Elizabeth. No había posibilidad humana de tener hijos, ya también eran grandes en edad, pero encontramos a un Dios de lo imposible que puede hacer las cosas grandes. Y dice el versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, y encontramos que entonces el padre de Juan el Bautista era un ¿qué, hermanos? Un sacerdote. Ministraba las cosas de Dios. Allí estaba él. Y encontramos entonces a un hombre el cual comenzaba en el servicio al Señor. Versículo 9 dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y encontramos entonces de que en un momento del servicio de Zacarías tiene una visitación de Dios a través de un ángel. En el caso de usted y mío, no será igual un ángel, pero será a través de su palabra revelada, como Él nos hablará a nosotros. Dios tenía un propósito en este matrimonio, porque a través de ellos vendría una bendición para Israel, que sería en la vida de Juan el Bautista. Y aquí Dios quiere que reflexionemos. Aquellos que tenemos hijos pequeños, nunca imaginamos qué Dios puede hacer con ellos cuando sean grandes. Nadie logra imaginar en esta hora qué será con mi hijo, con mi hija cuando sea una persona adulta. Sin embargo, cuando los encaminamos en las cosas de Dios, Dios hará cosas grandes con nuestros hijos. Porque así lo hizo, y si lo hizo con este matrimonio, lo hará con nosotros. Encontramos entonces de que en ese momento tiene una visitación, dice la Biblia, Zacarías, y dice el versículo
11, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió, ¿qué dice? Temor. Obviamente tendría un momento importante Zacarías porque Dios le revelaría qué sería con su vida. Ya era muy anciano, ya tenía edad avanzada, sin embargo Dios tenía propósitos con él, así como lo tiene con nosotros. A veces pensamos, es que ya estoy grande, ¿cómo podré yo servir al Señor? ¿De qué manera? Cuando pensamos así, pensamos de que Dios no tiene control, pero encontramos a un Zacarías temeroso de Dios. Y dice el versículo 13, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo, hermanos? Juan. Encontramos entonces que Zacarías en sus oraciones pidió a Dios ¿un qué? Un hijo. Él quería ser padre. Y creo que todos en este lugar, en algún momento cuando nos casamos, siempre le pedimos a Dios por un hijo, ¿verdad? Es nuestra oración. Dios, danos un hijo. ¿Y cuántos matrimonios han batallado para tener un hijo? Y cuando Dios ha escuchado esa oración y Dios les ha concedido ese hijo, la pregunta que viene es: ¿qué hacemos con los hijos? ¿Qué hacemos con los hijos? Porque lo que Dios te dio es una bendición, pero también una gran responsabilidad. Los hijos son una bendición por un lado, pero es una responsabilidad, porque hay que encaminarlos en algo que sea importante en su vida, y solamente puede ser Dios. Yo siempre agradezco en mis oraciones a Dios cuando veo que los hermanos en la congregación van con sus hijos al templo, porque están pensando en algo bueno para sus hijos, y es cerca de Dios. Encontramos entonces de que Dios le contesta la oración a Zacarías, y vamos a ir al libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 1, donde encontramos un momento también importante que nos narra la Biblia, y tiene que ver con Ana, que también vivió algo similar. Dice el versículo 9 del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. ¿Qué dice Ana, hermanos? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Encontramos a una mujer con el deseo de ser madre, y fue a Dios, porque es el único que puede dar cuando es imposible para el ser humano. Y dice Ana que llegó al templo, estaba ministrando Elí el sacerdote, y cuando ella está en ese lugar, comienza a desbordar su oración y comienza a pedirle a Dios que escuche, y le dice: si me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a ti, oh Dios. ¿Y qué significa dedicar a Dios? Significa encaminarlo en las cosas de Dios. Con los hijos hay que pensar no solamente en lo material, sino en lo espiritual. Casi regularmente pensamos en los hijos, en una carrera, en un bienestar material. Pero si algo puede dejarles a los hijos para toda una vida, es las cosas de Dios. Porque aunque no estemos en esta tierra, ellos caminarán con aquel Dios que le hemos enseñado. Y encontramos entonces a una Ana, la cual le pide a Dios y le dice: y no pasará navaja sobre su cabeza. En ese tiempo hablamos acerca de que había un pacto y no tenían que cortarse el cabello. Pasa el tiempo y Dios contesta la oración de Ana. Al final del versículo del capítulo, el versículo 24, después que lo hubo destetado, ya Dios le concedió el hijo a Ana.
Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era, ¿cómo, hermanos? Pequeño. El niño era pequeño. Cuando dice Ana que llegó al templo de Jehová, llegó con una ofrenda, y el niño era pequeño. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Todo lo que tú puedas hacer con un niño pequeño, estás preparando para cuando ese niño sea adulto, pueda caminar con su Dios. Usted no logra imaginar ni entender todo lo que usted hace con su hijo cuando es pequeño. Lo está preparando para la vida. Aunque a veces no quiera, pero lo que hace un padre con un hijo pequeño es encaminar a las cosas de Dios. Y encontramos entonces que Ana lo llevó pequeño, versículo 25. Y matando el becerro, trajeron al niño, a Elí, al sacerdote, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. ¿Y qué dice, hermanos? Y lo que esta tarde Dios quiere despertar en nosotros cuando iniciamos este Evangelio de Lucas es lo importante y lo trascendental que son los padres en los hijos. Está bien que te preocupes por lo material y que traigas el sustento a la casa, eso es bueno, pero es mejor que los encamines en las cosas de Dios. Lo hizo Zacarías con Elizabeth, con su hijo. Ellos oraron, pero cuando Dios les concedió la bendición, ellos sabían que el mejor lugar para sus hijos será Dios. Y así inicia el Evangelio de Lucas, con un matrimonio anciano, sin la posibilidad de ser padres, haciendo un milagro Dios, y ellos entendiendo lo importante que sería para ellos la vida de ese niño que vendría. Al final del texto del versículo 28 dice, todos los días que viva será de Jehová, y allí adoró a Jehová, dice este libro de Samuel. ¿Sabe que Samuel fue el último de los profetas? De los jueces y el primer profeta. Porque antes de Samuel, Israel era gobernado por jueces. Él fue el último juez y fue el primer profeta. Nunca imaginó Ana lo importante que sería en la vida de Samuel, en el ministerio que Dios le estaba dando en ese momento. Vamos a regresar a Lucas capítulo 1. Vamos a continuar con esta introducción. Dice entonces que Zacarías tuvo una visión de parte de Dios. Y el ángel le dijo que no temiera, porque su oración había sido escuchada. Versículo 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Dios estaba profetizando de que ese niño que vendría tendría un propósito en el pueblo de Israel. Muchos iban a ser llamados a buscar a Dios, y así lo fue. Antes de Jesús vino Juan el Bautista con un mensaje que confrontaba a una nación. Los hizo buscar de nuevo a Dios. Hubo mucho gozo, dice el versículo 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Sabe que desde el último libro del Antiguo Testamento hasta el primer libro del Nuevo Testamento, que fue el Evangelio de Mateo, hubieron 400 años de silencio en Israel? No hubo palabra de Dios por tantos años, hasta que apareció Juan el Bautista con un mensaje en el cual llamaba al pueblo al arrepentimiento. Todo se genera con una visitación de Dios. Esta tarde Dios quiere recordarnos a nosotros qué va a pasar con tu hijo, hacia dónde lo vas a encaminar, con qué propósito. Dice el versículo que hemos leído, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones, ¿qué dice, hermanos?
Es decir, en 400 años de silencio, los padres perdieron el lugar frente a los hijos. Y los hijos le perdieron el respeto a los padres. Es como algo en el tiempo nuestro. Hoy se han invertido mucho los valores. Hoy no hay respeto por los padres. Tampoco hay por los hijos. Hoy vemos cómo los padres con facilidad a los hijos los golpean y los corren de la casa. Hoy vemos cómo los hijos a los padres no los respetan, porque no hay una enseñanza. Y lo que vino Juan a predicar es un mensaje que hizo volver a cada uno a su lugar. A los padres donde deben de estar y a los hijos donde deben de estar. Si alguien sabe de la necesidad de la familia, es Dios. Y Dios quiere que cada uno vuelva a su lugar. Dice el versículo 17 para concluir: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo que dice bien dispuesto. Así comienza Lucas, con un mensaje en el cual nos va a narrar acerca de cómo fue el nacimiento y la venida de Cristo a esta tierra. Con un Juan por delante predicando un mensaje de arrepentimiento, preparando los corazones del pueblo para que vinieran al conocimiento de Cristo Jesús. Y es mi oración de que a lo largo de este evangelio, aquellos que no son cristianos puedan venir a los pies de Cristo. Y que los padres entendamos la bendición que son los hijos en nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie.